Shalom, shalom, amada familia, amados hermanos que están conectados con cada uno de nosotros por medio de YouTube, Facebook y Zoom. Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Les saluda su hermano Ricardo Orellana desde Long Island, New York. Primeramente le doy gracias a nuestro Abba, a nuestro Padre Eterno, por darme esta gran oportunidad de poder estar aquí en Ejar con cada uno de ustedes para poder aprender de su hermosa palabra, de esa hermosa historia que vamos a aprender en el día de hoy. Amén. Damos toda raba al Eterno. Tenemos un programa muy importante. Le doy gracias le doy gracias al Padre porque en este miércoles, tenemos en este nuevo programa, en el Ministerio del Conocimiento de Yahweh, Perlas del Saber, un programa que nos va a traer nuestra amada hermana Marley Ariste Almonte, titulado, estudiando el tema de los calendarios. Amén. Roy Daniel, bendiciones, que el Eterno lo bendiga. Sabemos que es un tema muy importante, ¿verdad? Que se ha cambiado durante los tiempos y para que pueda dar un breve comentario también. Amén. Amén. Shalom y bendiciones, amados. Que el Eterno te bendiga. Muy buenas noches. Qué precioso es estar en nuestra primera enseñanza de miércoles del conocimiento de Yahweh, de Perlas del Saber. Y bueno, para nosotros es de suma importancia hablar temas de los cuales no se hablan en estos días, porque son para muchos temas de no hablar. Pero bueno, tenemos en medio de nosotros también a una bella mujer que tiene una carrera muy importante dentro del cristianismo y también dentro de lo que hoy conocemos en las raíces hebreas, que es la morada Marlene Aristi Almonte. Entonces, ella nos va a estar dando un tema muy importante sobre los calendarios que en estos días se hablan, temas muy polémicos quizás, mis amados hermanos, pero más de que sean educativos para las personas, son es conflictivos. Entonces, como este ministerio, mis amados hermanos que nos están mirando, es un ministerio toraico que trae la verdad a la luz. Hemos traído a la morada Marlin para que nos aclare a muchos de los que tienen todavía no claros los pensamientos, que se les puedan aclarar en el día de hoy. Entonces vamos a estar hablando temas muy importantes y le agradecemos al Rey Eterno porque la morada Marlin aceptó nuestra invitación y ella pues trae una sección de enseñanzas muy preciosas para no este ministerio, sino para las personas que nos están mirando a través de las diferentes plataformas, por medio de YouTube, Facebook, como usted lo dijo, y también por Zoom. El Padre te bendiga, muchas gracias, amado Ricardo, y vamos para adelante. Shalom y bendiciones. Un abrazo adelante, un abrazo y adelante, y que el Padre te bendiga en el Shenkadot de Yeshua. Muchas bendiciones. Amén. Amén, amén. Toda raba a Roy Daniel. Sabemos que es un tema muy importante, ¿verdad? Que nuestra amada Mora Marley lo va a traer en esta nueva noche. Y también quisiera hacer una oración antes de comenzar, amén, para ponerlos en las manos del Padre. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Señor Padre amado, Padre Elohim Todopoderoso, te damos toda rabá, vino malqueno por esta nueva noche, Señor Padre Celestial. Gracias por este nuevo programa, Señor Padre Celestial, que tú nos has dado, dado el privilegio de tener, Padre Celestial, una enseñanza que nos va a traer nuestra madre hermana Marley, Señor, que seas tú bendiciéndola, guiándola, para amado, que seas tú poniendo palabras, Señor, de lo alto, Padre Celestial, que seas tú, Señor, dándonos discernimiento y sabiduría para poder comprender lo que ella nos va a enseñar, para amado. Sabemos que es una mujer, Señor, que te ama, Señor, te adora, Señor, y sigue aprendiendo de tu bendita palabra y quiere enseñar a los demás, para amado. Guíala, Señor, Padre Celestial, en esta noche, Señor, para amado, que seas tú tomando control desde el principio hasta el fin, Señor Padre Santo. Lo ponemos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Salvador y Redentor, Yeshua HaMashiach. Amén de amén. Toda rabá, amada hermana Marley, bendiciones, el tiempo es suyo. Que el Muchísimas Eterno la bendiga. gracias. Amén, amén. Bueno, primeramente, shalom, queridos hermanos, buenas noches. Hoy tengo el privilegio, ¿verdad?, de estar con ustedes aquí en el Ministerio Conocimiento de Yahweh, Perlas del Saber, y vamos a estudiar los tiempos del Eterno, organizados por el hombre en calendario. La palabra calendario como tal no aparece en la Escritura. Siempre la palabra, o sea, la Torá, nos habla en muchos versículos bíblicos sobre el tiempo
o los tiempos de Dios. Y quiero iniciar este estudio con los siguientes versículos. El primero es Eclesiastés 3, del 1 al 4, muy conocido por muchos de ustedes, los que nos están viendo. Y dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Torá. Salmos 37, 7 al 8. Guarda silencio ante el Eterno y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y según la Biblia, por todos estos versículos que acabamos de leer, podemos ver que el Eterno creó los tiempos para que las personas lo busquemos y lo encontremos. En Hechos 17, 26 al 27 dice que el Eterno determinó los períodos de la historia y las fronteras de los territorios para que nosotros, las personas, los humanos, lo busquemos. En la Torá, el Eterno se toma su tiempo para formar a sus hijos y ese tiempo es particular para cada uno. El Eterno da oportunidad a los rebeldes para que se arrepientan. Por ejemplo, con la humanidad antes del diluvio se tomó 120 años, con Canaán casi 500 años y con el pueblo que salió de Egipto 40 años. Estuvieron dando vueltas en el desierto. Entonces, Hechos 17, 26 al 27 dice, de un solo hombre, hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Entonces, la escritura describe la relación del Eterno con el tiempo en diferentes lugares. En Salmo 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó y como una de las vigilias de la noche. Segunda de Pedro 3:8 dice, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Isaías 57:15 dice que el Eterno habita en la eternidad. Entonces, cuando decimos cosas como que el Eterno es atemporal o que el Eterno no tiene principio y no tiene fin, estamos tratando de explicar al Eterno en términos de una dimensión por la que Él no está limitado. ¿Por qué? Porque Él creó el tiempo. Él está por encima del tiempo. Entonces, nuestro universo, en el universo nuestro, el tiempo es básicamente lineal. Entonces, avanzamos a un ritmo prácticamente constante, teniendo en cuenta la velocidad y la gravedad. No podemos retroceder en el tiempo y no podemos experimentar más de un momento a la vez. Entonces, el Eterno no tiene esta limitación. Él no vive dentro de nuestra línea de tiempo. Él experimenta cada momento del tiempo a la vez. Al él estar encima del tiempo, él puede ver el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Es como cuando estamos en una película, ¿verdad? Y la película se está rodando y los personajes están experimentando la vida, ¿verdad? Del personaje que están interpretando. Pero a su vez, el tiempo va pasando y la película
que comenzó hace un momento termina. Pero para nuestro Creador no es así. Él vive en una dimensión en la que todos los escenarios que existen pueden existir a la vez y Él puede verlos todos en el momento en el que Él así lo quiera. Comprender esto, hermanos, nos da un mejor entendimiento del poder de nuestro Elohim, de nuestro Dios en nuestras vidas. Él pudo crear el mundo en 6 días, porque los días no lo limitan a Él ni a su obra, de acuerdo a lo que hemos estudiado en el libro de Génesis capítulo 1. Él pudo escoger a quién salvar antes de que los tiempos empezaran, como nos relata 2 de Timoteo 1:9, que dice, porque Él creó los tiempos y es capaz de seleccionar de antemano las buenas obras que haremos. Efesios 2:10 dice, porque puede ver todo lo que ocurrirá en la humanidad, en la historia de la humanidad, y la mejor forma de aprovechar ese tiempo para llevar a la gente a Él. Cuando dice que tiene un plan para nosotros, Jeremías 29:11, ese plan se basa en su perfecto conocimiento de toda la historia, el presente y el futuro. Cuando no confiamos en su plan, es la mayor de los errores que nosotros como seres humanos pudiéramos hacer. ¿Por qué? Porque estamos ignorando las advertencias que el Eterno nos puede hacer. Es por esto que, por ejemplo, en la creación, cuando Él creó a Adán y Eva, Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía que iban a pecar, pero ya Él tenía la provisión, Yeshua, nuestro Mesías, como contraparte del pecado del hombre. Entonces, los 7 días de la creación nos muestran mucho del corazón, lo que está en el corazón del Eterno, pero también del porqué de los tiempos. La Escritura nos dice que Él creó el mundo, los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Y según leemos en Génesis capítulo 11, todo el Eterno lo creó en 6 días y descansó el 7º día. Entonces, en el principio, la tierra era un caos total. No tenía forma. Había gran oscuridad. Todo estaba cubierto por las aguas. Y el espíritu de Adonai se movía sobre las aguas. Sin embargo, el Eterno habló y todo fue transformado. El mundo tomó forma y quedó ordenado. Entonces el Eterno empieza separando la luz de las tinieblas, creando el día y la noche. Luego creó el firmamento o cielo, reunió las aguas para que apareciera la tierra seca y creó el mar. Hizo que la tierra produjera hierba, plantas y árboles de todo tipo, árboles frutales, árboles con flores, etcétera. Entonces, después el Eterno crea el sol, la luna y las estrellas, las lumbreras, los animales marinos y las aves, los animales terrestres, el ganado, los reptiles y finalmente al ser humano. En el 7º día, al terminar la creación, Él descansó y bendijo ese día como día de descanso. Y esa es la historia que hemos aprendido de la creación de acuerdo al relato que tenemos en el libro de Génesis. Ahora bien, vamos a ver el día 1. El Eterno dijo, sea la luz, y fue la luz. Al principio de la creación, para nosotros, solo existía el Eterno. Él comenzó a crear absolutamente todo, pronunciando las palabras, sea la luz, en la intensa oscuridad inicial. La luz fue creada y el Eterno reconoció su excelencia, usándola para separar la luz de la oscuridad. Ahora bien, el Eterno diferenció el día de la noche, estableciendo la luz durante el día y las tinieblas durante la noche. Y así terminó el primer día de la creación. Entonces, en el principio, se nos dice que
el Eterno creó los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y que el espíritu de Adonai se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, si seguimos viendo el relato, se concluye diciendo, y fue la tarde y la mañana del primer día. En el segundo día, el Eterno crea el cielo y el firmamento. Y él hizo una distinción específica entre las aguas, separándolas en dos lugares distintos. El Eterno llamó a la gran bóveda, o sea, cielo. ¿Por qué? Porque si usted no sabía, en este momento que nos está relatando la escritura, las aguas cubrían toda la tierra hasta lo que nosotros conocemos como el cielo. Entonces, ¿qué él hizo? Él dividió las aguas, una parte la puso por encima de los cielos y la otra la puso sobre lo que iba a ser luego la separación de los océanos y donde iba a aparecer la tierra seca. Entonces, las aguas quedaron en la atmósfera y se convirtieron en nubes, mientras que las que quedaron debajo formaron los océanos, los ríos, los lagos, el mar, todo lo que nosotros conocemos. Y este acto divino resalta el orden y la organización en la creación del Eterno. Luego, el Eterno dijo, haya un firmamento en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y así fue. Al firmamento llamó el Eterno cielos. Y aquí vemos nuevamente, fue la tarde y la mañana del segundo día. El tercer día, el Eterno creó la tierra, el mar, la hierba y las plantas. El Eterno reunió un solo lugar, en un solo, él separó todo lo que tenía que ver con las aguas que había quedado debajo del cielo, y así es cuando aparece la parte seca a lo que el Eterno llama tierra. Y el Eterno llamó a la parte donde quedaron reunidas las aguas mar o océanos. Ese mismo día, el Eterno llamó a la tierra a producir hierba, a producir plantas que dieran semilla, árboles frutales. Ese día surgieron la vegetación y los frutos de la tierra, los bosques, las llanuras y las selvas. Además, el Eterno proporcionó el crecimiento automático de las semillas de las plantas, asegurando la abundancia de la naturaleza, y él se deleitó en su creación. La escritura dice que él vio que todo era bueno. Entonces, si leemos el relato, vemos que al final dice una vez más, y Dios vio que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Entonces, en el cuarto día, él crea las lumbreras, todas las lumbreras que estaban en el cielo, el sol, la luna y las estrellas. Creó dos grandes lumbreras principales, el sol y la luna. El sol dominaría durante el día y la luna durante la noche. Pero él también creó las estrellas, cuyo resplandor es más evidente cuando hay oscuridad. La rotación de la Tierra sobre sí misma y su órbita alrededor del Sol marcan los días y los años. La luna y sus fases ayudan a los humanos a discernir las estaciones y prever las mareas de los océanos. Entonces vemos que al final del relato de este día, una vez más, se nos dice que vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. En el quinto día, el Eterno crea los animales marinos y las aves. Todos los animales acuáticos fueron creados ese día. Los cuerpos de agua se poblaron, ¿verdad? Se reprodujeron con gran variedad de seres vivientes que se desplazaban por las aguas. El Eterno creó las especies, los peces, ballenas, bueno, todo lo que nosotros podemos conocer y lo que no conocemos. Entonces, ese mismo día, el Eterno creó las aves,
para que volaran por los cielos. Creó una variedad de aves de diferentes tamaños, cada una con su plumaje, con los colores, diversidad. Bendijo los animales del Eterno, tanto los marinos como las aves que había creado, y como todo lo que había creado, lo declaró bueno. Y una vez más se nos dice, y fue la tarde y la mañana del quinto día. Ahora bien, el día sexto, el Eterno crea los animales terrestres y al ser humano. El Eterno creó todos los animales que habitan sobre la tierra seca, el ganado, los reptiles. Ese día la tierra, los bosques, los campos, todo, absolutamente todo se llenó de animal terrestre. Pero también en este día especial, el Eterno moldeó, creó al hombre a su imagen. Lo creó tomando del polvo de la tierra y luego soplando de su espíritu sobre el hombre, y así vino a ser un alma viviente. Como en todos los demás relatos, al finalizar el día, él dice que era la noche, la tarde y la mañana del sexto día. Ahora bien, el séptimo día, en este día, el Eterno descansó de todo trabajo que había hecho. Y ya hemos aprendido que no lo hizo por necesidad, porque el Eterno no se cansa, sino porque él deseaba disfrutar, deleitarse de la belleza de su creación. Él bendijo y santificó el séptimo día de la semana como día de descanso. ¿Para qué? Para que en este día nosotros, su creación, nos encontráramos con él, nos deleitáramos con él. Entonces, no tenemos, hermanos, la certeza total de que los días a los que se está refiriendo la escritura en este momento, los 7 días de la creación, fueran días de 24 horas. ¿Por qué? Porque hemos estudiado y como vimos, segunda de Pedro nos da un detalle, y es que lo que para Dios es un día es como 1000 años, y lo que son 1000 años para el Eterno es como un día, de acuerdo a lo que leímos en segunda de Pedro 3:8. Ahora bien, quizás, y aunque la escritura no nos está dando el detalle de si fueron 24 horas literales, el Eterno es el creador de todo, incluso del mundo en el que nosotros estamos viviendo. Nos creó a cada uno de nosotros, a todo lo que nos rodea, y solamente Él merece nuestra exaltación y nuestra adoración. Entonces, la narrativa bíblica de la creación contrasta, hermano, con los mitos de otros pueblos antiguos. Si bien esas historias a menudo describen la creación a partir de un caos o involucra guerra, sangre, violencia o quizás hasta un animal, no sé si lo han escuchado, pero así es. El relato de Génesis 1 destaca la creación por medio del poder de la palabra del Eterno. Todas las cosas se formaron tan pronto el Eterno declaró su existencia. Todo vino a ser, lo cual enfatiza el orden y la creación de una forma pacífica, contrario a los mitos que describen las historias de muchos pueblos antiguos. Ahora bien, ¿qué es el calendario? De acuerdo al diccionario de la Real Academia. ¿Por qué digo el calendario? Porque como les dije al inicio, yo no encontré una sola vez en la escritura la palabra calendario. Siempre encontré el tiempo o los tiempos del Eterno. Entonces vamos a ver qué dice la definición de calendario de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Dice, sistema de representación del paso de los días agrupados en unidades superiores como semanas, meses, años, etc. Wikipedia
nos dice que el calendario es una cuenta sistematizada del transcurso del tiempo, utilizado para la organización cronológica de actividades. Se trata de un conjunto de reglas o normas que tratan de hacer coincidir un año civil con un año trópico. De ahí se pueden crear mapas que también son utilizados para determinar los calendarios. También nos dice Wikipedia que el calendario es una cuenta sistematizada del transcurso del tiempo y que no tiene nada que ver con el tiempo atmosférico. Antiguamente, muchos estaban basados en ciclos lunares, perdurando su uso el calendario musulmán y en fecha de varias fiestas religiosas cristianas y en el uso de la semana correspondiente a las 4 pláticas y las mejores fases lunares aproximadamente. Y en el antiguo Egipto y la antigua Roma, el ciclo solar se encontraba en la base de sus calendarios, llegando a la vigencia actual, en lo que hoy conocemos como el calendario gregoriano que usamos en Occidente. Ahora bien, ¿cuál es la etimología de la palabra calendario? El término calendario procede de calendas, término que designa el primer día del mes en el calendario romano, relacionado con el verbo calare, que lo que significa es llamar, que se refiere a la llamada de la luna nueva cuando se ve por primera vez. Y en latín, calendarium significaba libro de cuentas o registro, ya que las cuentas se liquidaban y las deudas se cobraban en los calendariums de cada mes, o sea, en los libros de cuenta o los registros de cada mes. Entonces, ¿qué es el tiempo? De acuerdo al diccionario también de la Real Academia, el tiempo es la duración de las cosas sujetas a mudanza o a cambio. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Entonces, el tiempo también posee, según la física y la filosofía, una definición. Para ellos, y en sentido general, es una magnitud física que se utiliza para medir duración, simultaneidad y separación de los hechos y acontecimientos. La filosofía dice que, y la física, que el tiempo es la mecánica cuántica o la teoría de la relatividad, y resulta problemático dar con una respuesta única sobre qué es el tiempo de acuerdo a la filosofía, cómo lo conocemos y cuáles son sus propiedades y su relación con el espacio. Por otro lado, el tiempo es una unidad de medida, esto es la física, de uso cotidiano. El desarrollo de la vida de los seres humanos está medido por la transición entre un momento y otro de su vida cotidiana, histórica y social. Y el tiempo en la física es posible definirlo como la separación de los acontecimientos que son sometidos al cambio. Entonces, el tiempo se calcula en base a un sistema internacional de unidades, ¿verdad? Y es determinado por mecánica clásica, mecánica relativista, y también podemos ver que en la filosofía hay varios puntos a señalar. Por ejemplo, en la filosofía, la autonomía ontológica del tiempo respecto a la mente, o sea, que involucra nuestra mente. La posibilidad de que el tiempo exista independientemente al espacio. La dificultad para explicar el tiempo de manera lineal. La existencia de dimensiones del tiempo distintas al presente, pasado y futuro.
el cambio de estado de un objeto dado en el espacio-tiempo. Entonces, entre las distintas respuestas a estas inquietudes, es importante que veamos ideas de algunos filósofos históricos, como por ejemplo Aristóteles. Aristóteles relaciona el tiempo con el movimiento, tal como la física. Él define el tiempo como aquella medida del movimiento en relación a lo precedido y a lo sucedido. Pero San Agustín relaciona el tiempo con el alma. Esto se debe a que el pasado es algo que ya no existe, el futuro algo que vendrá y el presente es algo que está ocurriendo, transformándose en un recuerdo que al ser parte de la memoria se ubica en el alma. Immanuel Kant relaciona el tiempo con la sensibilidad. El sistema kantiano, espacio y tiempo, son formas de la sensibilidad. Recibimos la información que los objetos nos dan como algo espacio-temporal. Sin ser algo así, tiempo y espacio son solo formas, canales y filtros. Ahora bien, existen diferentes posturas filosóficas en lo que respecta al tiempo. Pensadores contemporáneos como Martin Heidegger, Edmund Husserl, Henri Bergson, Jacques Derrida o Jean-Luc Marion escribieron numerosas obras que se acercan a la cuestión desde una postura filosófica. Ahora bien, todos aquí, todos los que estamos aquí y los que quizás van a ver este programa, estamos de acuerdo que es a través de la palabra inspirada del Eterno que Él se comunica y se ha dado a conocer a su pueblo. Como hijos obedientes y fieles, injertados ya en su pueblo, es nuestra responsabilidad escucharlo con cuidado y prestar atención a las instrucciones que se nos comunican. Es interesante ver la postura de la física, es interesante ver la postura de la filosofía, de grandes pensadores, porque podemos ver qué piensa el hombre al respecto. Pero miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:21. Nos exhorta a examinarlo todo. Y aquí tenemos que mencionar a los hermanos de Berea, que eran un pueblo noble, porque se empeñaron en probar la verdad del Eterno de buena gana, y por eso recibieron la palabra. Estamos llamados a imitar la actitud de los hermanos de Berea. ¿Por qué? Porque Hechos 17:11 dice que estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El Eterno tiene solo un calendario, hermanos. No dos, no tiene tres, no tiene cuatro. Tiene un calendario. Y para iniciar el estudio sobre los tiempos o el calendario del Eterno, que ese es el nombre que le di a este estudio, tenemos que volver al principio de la escritura. Por eso ustedes vieron que comencé relatando cada día de la creación, porque en el libro de Génesis el Eterno nos da la verdad fundamental que nos permite empezar a entender sus tiempos, su calendario. Entonces, observemos una vez más lo que nos dice Génesis capítulo 1:14. Dice, dijo luego el Eterno, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. A solo 14 versos, hermanos, del inicio del libro de Génesis, que es el primer libro de la escritura, el Eterno inmediatamente nos está hablando de sus tiempos, de su calendario. Esto tiene que decirnos a nosotros algo importante, porque lo primero que él hace es separar cada día y al final del día nos enseña qué es un día para él. Y fue la tarde
y la mañana del primer día. Entonces, esto tiene que dejarnos a nosotros saber la importancia de este asunto para nosotros, pero también para el Eterno. En este versículo, el Eterno comunica una inmensa sabiduría y una enseñanza para nosotros, su pueblo, que hemos muchas veces pasado por alto. ¿Por qué? Porque hemos creado tantos calendarios tratando de ajustar el tiempo a nuestra forma, cuando lo que deberíamos saber desde un principio buscado es cómo ve el tiempo el Eterno. Entonces, en este versículo se nos dice que las lumbreras en la expansión de los cielos están ahí para separar el día de la noche. Pero miren otra cosa. También se nos dice aquí que ellas están para señales, estaciones, días y años. Entonces, es evidente que estas estaciones, días y años son términos relacionados con los tiempos del Eterno, con su calendario, y que su calendario es único porque lo hizo él. Entonces, Primera de Crónicas 12:32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Estos hombres guerreros tenían dones especiales del Eterno para dirigir al pueblo con el conocimiento especial sobre la importancia de los tiempos. Es muy importante para el Eterno que su pueblo conozca los tiempos, principalmente el tiempo en el que estamos. Y en el pacto renovado, el apóstol Pablo, Rav Shaul, también nos habla de tiempos. En el libro de Primera de Tesalonicenses 5:1 dice acerca de los tiempos y de las temporadas. Escuche esto, no tienes necesidad, hermanos, que yo les escriba. ¿Por qué? Porque Pablo entendía no solamente la importancia de los tiempos, sino que él entendía que todos los que ya estaban en el camino de la Torá y seguían a Yeshua, entendían los tiempos y se movían en el tiempo perfecto del Eterno. Vamos a ver un ejemplo de algo que está en la Escritura, y es el relato de cuando el ángel del Eterno agitaba las aguas. Mientras que, ¿verdad? Analizamos esto, a pesar de que hay controversia con este relato, pero quiero que vean algo aquí, por favor. Juan 5:34 dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Muy claramente estamos viendo aquí, ¿verdad? Que solamente en un tiempo específico llegaba el ángel. Y no solamente que el ángel llegaba, sino que era en un tiempo específico que él llegaba y agitaba las aguas. Esto nos demuestra claramente, y por eso lo quiero usar solamente como ejemplo, no voy a entrar en controversia, no, solamente quiero que vean este ejemplo para que lo analicen en su mente. En un momento específico, ese ángel llegaba, agitaba las aguas y la primera persona que entraba al agua quedaba sana de la enfermedad que tuviera. Entonces, aquí hay algo que nos enseña que los tiempos del Eterno son importantes porque usted tiene que estar en el momento y en el lugar y con la disposición de estar delante del Eterno para que usted pueda ver un milagro. Entonces, ¿cómo se conoce el tiempo perfecto del Eterno? El tiempo perfecto del Eterno
de la única manera que podemos entenderlo es en su palabra. Y hermanos, lo primero que tenemos que hacer es el libro de Génesis, y otra fuente que nos va a ayudar a entender sus tiempos es Levítico capítulo 23. Durante un año entero hay 7 temporadas que son muy importantes para el Eterno. Comenzamos con el Shabbat, que es semanal, Rosh Hodesh, cada mes, aunque no está mencionado aquí, pero es importante. Y luego tenemos los festivales anuales. La Pascua o Pesach, que conecta con panes sin levadura, Pentecostés o Shavuot. Luego tenemos Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Estas son temporadas importantes que el Eterno le mostró a Moisés para su pueblo. Además, cuando los discípulos de Yeshua reciben el Ruach HaKodesh o espíritu de santidad en el Pentecostés o Shavuot, estaban utilizando el calendario del Eterno. Recuerden que Yeshua no les dijo en qué momento iba a llegar el Ruach. Él solamente le dijo que tenían que estar ¿dónde? Como les acabo de decir, en el momento es el tiempo señalado, en el lugar señalado por el Eterno, para ellos poder ser llenados del Ruach. Ellos celebraban las fiestas según el calendario del Eterno y prosperaban y crecían en número, dice la palabra. Por esto, como pueblo del Eterno, nosotros debemos celebrar las fiestas, las temporadas, y las debemos hacer parte de nuestra vida. El primer mes, de acuerdo a la escritura, es el mes de Aviv. Y aquí estamos hablando del calendario religioso, porque eso lo vamos a ver más adelante. El Eterno instituyó esto y nunca lo cambió. En esos tiempos, el emperador Constantino mandó a formar un comité alrededor del año 325 después de la era común, y este comité cambió el calendario del Eterno e instituyó el calendario que utilizamos hoy, que se llama el calendario gregoriano. El calendario gregoriano empieza en enero y termina en diciembre. ¿Cuándo ocurrió el cambio? El emperador cambió también las fiestas del Eterno. Durante siglos, el mundo entero ha seguido el calendario romano, o sea, gregoriano común. Y la cristiandad en general fijan sus días festivos en base a este calendario, aunque no sea bíblico. Año Nuevo, Navidad, Halloween, Pascua, pero nada que ver ni con el calendario del Eterno, ni con las fiestas del Eterno. ¿Por qué? Porque cuando se le dice, lo primero que te dicen, no, eso es para los judíos. No, eso no es para los judíos, eso es para todo el pueblo. Eso es para todo el pueblo. Sorprendentemente, el cristianismo de hoy opera en completa ignorancia algunos hermanos. Y los que sí saben la verdad, rechazan totalmente todo respecto al Shabbat, a las fiestas bíblicas del Eterno que están registradas en Levítico 23. Todo esto nos vincula con el calendario del Eterno. Y estos festivales y días altos bíblicos son esencialmente importantes porque son tiempos señalados por el Eterno. Tanto el Shabbat como los días santos anuales ocurren en días o fechas señaladas específicas. El Shabbat, por ejemplo, siempre cae en el 7º día del ciclo semanal establecido desde la creación. Por eso rechazo totalmente el Shabbat lunar. ¿Por qué? Porque el Shabbat comienza con el conteo de los 7 días de la semana, y usted va a ver que incluso las fiestas y casi todo lo que el Eterno creó
con relación al tiempo es en base a un conteo de 7 días. Entonces, esto aún puede ser visto en el calendario gregoriano, el cual coloca correctamente el día sábado como el séptimo día de la semana. Pero recuerde que nosotros no guardamos sábado. Nosotros guardamos Shabbat, que inician el día del Eterno al caer el sol del viernes y termina al caer el sol del día Shabbat. Los días santos del Eterno caen en días o meses dados por él. Por ejemplo, Pesach siempre cae, siempre será el 14 de Aviv o el 14 de Nisan. Ahora bien, no podemos determinar si solamente seguimos el calendario gregoriano, cuál es el 14 de Nisan. Es por esto que nosotros necesitamos entrar en los tiempos del Eterno. Por eso, cuando yo veo toda esta gente celebrando Año Nuevo y que vienen con profecías para el 2025, yo digo, wow, verdaderamente nos falta entender que ese no es el calendario ni el tiempo del Eterno. Pero la misma palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿cómo puede alguien que busca obedecer al Eterno determinar cuándo guardar sus días altos? ¿Cómo comienza un día y un mes según las Escrituras? ¿Cuándo es el primer mes del año según el Eterno? La respuesta, hermanos, está en la palabra. Ya la vimos. El día inicia al atardecer, al caer el sol de un día y termina al caer el sol del otro día. ¿Cuándo es el Shabbat? El Shabbat es cada 7 días. ¿Cuándo es Rosh Hodesh? El primer mes. El Eterno lo dio. El primer mes es el mes de Aviv, o también conocido como Nisan. Entonces, algunos teólogos han ideado diferentes calendarios litúrgicos a lo largo de los siglos. Y algunos sistemas de estos calendarios han florecido incluso entre aquellos que reconocen la validez de los días santos del antiguo pacto. Mientras, ¿verdad? Muchos han hecho sus propios esquemas y pretenden proclamar los días santos del Eterno, se ha comprobado que los mismos, todos estos calendarios son complejos, son confusos y son contradictorios a las Escrituras. Sin embargo, sabemos que el Eterno mismo no es el autor de confusión. Más bien, todos esos esquemas desviados de los hombres son los que causan confusión. Entonces, para poder entender la importancia del calendario del Eterno, necesitamos cada uno de nosotros hacernos una pregunta. Y es importante. ¿Dejó el Eterno al criterio de nosotros los hombres el diseñar nuestros propios calendarios para poder observar el Shabbat y los días santos en las fechas de nuestra elección? Si el Eterno no hubiese proporcionado instrucciones claras y definitivas con respecto a la observancia de lo que él considera ser un tiempo santo, entonces cualquier calendario sería aceptable para el Eterno. Pero sabemos que esto no es así. Esto no funciona así. El Eterno es un Dios de orden. Él dio instrucciones definidas, mandamientos, leyes y estatutos en su palabra que especifican cuándo debemos observar los Shabbatot, los festivales. Entonces, no estamos nosotros, ¿verdad?,
Si decimos que le amamos y decimos que somos parte de su pueblo, obligados a seguir su instrucción. Las escrituras dicen sobre el Eterno, quien creó todo, todo, hermanos, el cielo, la tierra, el universo, lo que nuestra mente puede comprender y aquello que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, ¿a quién entonces me comparan o quién es mi igual? Dice el santo. Levanten sus ojos a lo alto y he aquí, ¿quién ha creado estas cosas? ¿Quién hace resaltar sus ejércitos por número? Él los llama todos por nombre, por la grandeza de su poder, porque Él es fuerte en poder, ni uno falla. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas, oh Israel? Mi camino es oculto al Señor y mi causa es ignorada por mi Dios. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno, el Dios, el creador de los fines de la tierra, no se debilita ni se cansa y su entendimiento no tiene sondeo? Eso está en Isaías 40, 25 al 28. Entonces, ya que el Eterno es el creador del universo entero, Él sabe cómo funcionan todas las estrellas, las galaxias, las cuales llama por nombre. Después de todo, Él creó todo, hermanos. Él creó el tiempo, Él creó la matemática, Él creó todo, es todo, todo. El hombre solamente utiliza lo creado ya por Él. Entonces, si todo funciona desde la creación de una manera perfecta y va a continuar funcionando por la eternidad, es porque tenemos un Elohim de orden. ¿Quién le puede proporcionar a la humanidad un método exacto para determinar los tiempos que Él creó, sino Él mismo? Nadie tiene la habilidad de hacer eso. Entonces, si nadie tiene la habilidad para hacer eso, nadie puede determinar ni cambiar lo que Él estableció. Y como les he venido comentando, Él reveló su calendario, sus tiempos en la palabra. Pero miren esto también. El Eterno reveló el método para calcular de manera precisa su calendario a los levitas y a los sacerdotes en el antiguo Israel. Es por esto que en Levítico 23 encontramos las fechas específicas ordenadas para Pesach o la Pascua, panes sin levadura, con días exactos. Vaya usted mismo, abra Levítico 23. ¿Cuándo dice el Levítico 23 que tiene que celebrarse la Pascua o Pesach? 14 de Aviv o Nisan. ¿Y cuándo dice que tenemos que celebrar panes sin levadura? El día 15. Luego nos da el conteo del Omer, utilizando, y aquí, ojo, que esto era lo que quería que vieran, 7 semanas completas, cada una terminando en un Shabbat semanal, como lo estableció desde el principio. Más un día, después de estas 7 semanas completas, llegamos a Shavuot, que siempre debe caer de acuerdo a la escritura. Eso no me lo estoy inventando yo. Busque su palabra, léalo usted mismo. El primer día de la semana, o como lo conocemos en el calendario gregoriano, un domingo. Que se esté haciendo de otra manera, no voy a entrar ahí, no es el tema de este estudio. Pero la escritura, mi Biblia, mi Torah, me dice a mí que el conteo del Omer son 7 semanas, terminando en un Shabbat semanal, más un día, es el 50º día, es domingo en el calendario gregoriano que conocemos. La fiesta de las trompetas en el primer día del 7º mes, Tishri. Y el día 10 tenemos el día de Yom Kippur. 5 días después tenemos la fiesta de Sukkot o tabernáculos. Y al día siguiente tenemos el festival del 8º día,
llamado Shemini Atzeret. Entonces, como podemos ver, todas estas fechas estaban preestablecidas. Hay fechas que el Eterno, hay fiestas, perdón, que el Eterno nos dio una fiesta exacta, pero Él dijo cómo teníamos que contar. Entonces, ¿cuándo es el primer mes del año? De nuevo, la información está en la palabra. El calendario religioso inicia en el mes de Aviv, que es entre el mes de marzo y abril del calendario que conocemos. Y algunos avistamientos de la luna creciente están por debajo de un método completo para determinar el calendario del Eterno. El Eterno proclamó las fiestas en Levítico 23. Es por esto que el apóstol Pablo escribió: ¿qué entonces es la ventaja del judío? ¿O qué es el provecho de la circuncisión? Mucho en todo sentido. En primer lugar, en que les fueron confiados los oráculos del Eterno. Eso está en Romanos 3, del 1 al 2. Los oráculos del Eterno fueron entregados a los sacerdotes levíticos en la nación de Israel, hoy conocida como los judíos, su nombre político. Y está constituida en todo el antiguo pacto. Y los métodos para calcular están ahí. Por consecuencia, el profeta Malaquías escribió que los labios del sacerdote debían guardar, o sea, preservar, tener bajo su cargo conocimiento, y que la gente debería buscar la ley de su Torá, de su boca, porque es mensajero del Eterno, del Señor de los ejércitos. Eso está en Malaquías 2:7. Entonces, es importante mencionar que estos oráculos incluyen la ley oral, pero no estoy hablando de la halajá. No, no, no. Los rabinos judíos en muchas cosas cambiaron, adhiriendo tradiciones, tratando de poner mandamientos para proteger los mandamientos del Eterno. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de los mandamientos que pasaron desde Adán hasta Moisés, hasta que se entregaron las tablas. A eso me estoy refiriendo, lo aclaro. Entonces, el calendario del Eterno no es algo que nosotros podamos idear por nuestro propio capricho, por nuestras propias tradiciones, como estamos haciendo. Es un calendario establecido por el Eterno y ha sido preservado para nosotros hasta el día de hoy. El ciclo del Shabbat, séptimo día semanal. Para comenzar, primero tenemos que examinar el ciclo mensual con Rosh Hodesh, y luego entonces ir calculando año tras año sus festivales para llegar a un encuentro con Él. Dejó entonces, hermanos, el Eterno el criterio en nosotros los hombres de poder elegir un día entre los 7 días, supuestamente como nuestro Shabbat. Claro que no. Él lo estableció desde el inicio y no podemos decir que es de los judíos, porque en la creación no había judío ni gentil, no había nación, no había nada. Solo Adán y luego Eva. O sea que él estableció este calendario de él para la humanidad. Designó específicamente el séptimo día del ciclo repetitivo de 7 días como su Shabbat. Y esto se encuentra registrado en los capítulos 1 y 2 de Génesis. Desde el principio vemos que el Eterno cuenta continuamente 7 días. Y no solo eso, cuando se entregan los mandamientos, es uno de los mandamientos: recuerda, acuérdate. Por lo tanto, el que esté escogiendo el domingo o está diciendo que Shabbat el lunes, martes, miércoles, jueves, debe revisar.
porque nunca podrá un domingo sustituir jamás, ni otro día de la semana, el Shabbat del Eterno. ¿Por qué? Porque Él los separó, Él los santificó. Incluso nosotros somos santificados a través de su Shabbat. Entonces, en el relato del capítulo 1 de Génesis, y ya casi vamos a terminar por el día de hoy, este nos brinda el registro de la creación de la tierra en 6 días. Cada día es numerado y designado por la frase la tarde y la mañana. Al describir un día completo de 24 horas, cada día es contado en una secuencia sin interrupciones, ni días parciales, ni días sin contar. En Génesis capítulo 2 tenemos el registro sobre la creación del primer Shabbat, el séptimo día. Y para el comienzo del séptimo día, el Eterno terminó su obra, la cual había comenzado, la había hecho. Dice, y descansó en el séptimo día de toda su obra. Bendijo el séptimo día y lo santificó, o sea, lo apartó, porque en él descansó de toda su obra, la cual el Eterno había creado. Por lo tanto, el Shabbat del Eterno no puede caer en otro día de la semana, ni ningún hombre tiene la autoridad para cambiarlo. Tampoco tengamos algo presente, que el Shabbat se puede calcular de manera independiente al contar los días en una secuencia continua de 7. Entonces, si hacemos este conteo día por día del ciclo semanal, es distinto al conteo de los días, meses y años del calendario del Eterno. El ciclo semanal de 7 días no cambia y nunca ha sido cambiado por el Eterno. No hay ni un solo pasaje bíblico que diga que se perdió o que el Eterno decidió que él iba a tener otro día de reposo. Si vamos al libro de Éxodo, vemos que al darles el maná durante el tiempo que estuvieron en el desierto, el Eterno también allí reveló cuál es su Shabbat semanal. ¿Por qué? Porque una vez más, en el relato vemos el mismo patrón. Durante los primeros 5 días, solamente enviaba el Eterno una porción de maná para cada día. Y le advirtió al pueblo, si escoges más, no va a durar. Y aquellos que desobedecían y tomaban más de lo que debían, ¿qué hacía? Salían gusanos y apestaba. Pero en el 6º día, el Eterno le ordena a los hijos de Israel que juntaran el doble de la porción. ¿Para qué? Para que tuvieran alimento el 6º día y el 7º día tuvieran su provisión. También el Eterno ordenó que no salieran a juntar maná en el 7º día, porque él no lo iba a enviar. Entonces, todo esto, hermano, nos debe hacer comprender a nosotros que el Eterno no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Y qué pasaba cuando el pueblo desobedecía y salieron en Shabbat por la mañana a buscar maná? Dice que sucedió que alguna de la gente salió en el 7º día para reunir, pero no encontró nada. Porque él es fiel a su palabra. Y el Eterno le dijo a Moisés, ¿cuánto más tiempo ustedes rechazan guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren, porque el Señor les ha dado el Shabbat. O sea, es Él que determina el Shabbat, no somos nosotros. Por lo tanto, Él les da el pan de 2 días en el 7º día, cada uno permanezca en su lugar. No tienen que salir. Es como que Él estaba diciendo a un niño chiquito, no salgas, mira, tú tienes la comida aquí. Y ese relato usted lo puede leer en Éxodo 16, del 27 al 30. Y durante 40 años, hermanos, el Eterno envió ese maná 6 días por semana. Nunca el Eterno envió maná en el 7º día. Entonces, como señal de eso y recordatorio,
se le ordenó a Aarón que reuniera un homer de maná para guardarlo ante el Señor como un testimonio de lo que él había hecho, y se colocó en el arca junto a las tablas y la vara de Aarón. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que el Eterno les bendiga, y la semana que viene continuamos con la segunda parte del estudio de los tiempos o el calendario del Eterno. Shalom. Shalom, shalom, amada hermana. Muy hermosa enseñanza, toda Rabá, por ese gran estudio que nos trajo en esta nueva noche. Amén, amén. Un tema muy importante, ¿verdad? Que muchos ministerios no están hablando. Afortunadamente, sabemos que en el ciclo que pasó, inclusive muchos ministerios guardaron algunas fiestas un mes antes de su debido tiempo, y por eso vemos la importancia de poder hacer esta clase de estudio, de poder aprender. Así como el Padre estableció tiempos como para Shabbat, para las fiestas, tenemos la enseñanza de Jeroboam, ¿verdad? Que como él cambió y puso una fiesta en el octavo mes, en el 15 días, si no me equivoco, y eso está en el libro de Reyes, no sé, en el segundo, el primer libro. Amén. Rodaniel, bendiciones. Shalom, amado, bendiciones, un abrazo fuerte, que Yeshua te bendiga. Ahora, Marley, muy agradecido de esta enseñanza y de las que vienen, sacando verdades a la luz. Esto es precioso. Y bueno, para los amigos que nos están viendo en YouTube, que tienen la invitación a Circuito Cerrado, ahorita que terminamos, cerramos el YouTube y vamos a hacer preguntas y respuestas a la Mora Marlin sobre el tema que se ha dado, solamente de el tema que se ha dado. Vamos a hacerlo en Zoom, a circuito cerrado. Los hermanos que estuvieron mirándonos de YouTube, que ya saben la línea cómo entrar al Zoom, pueden hacerlo y pueden hacerle cualquier pregunta a la Mora Marlin. Pero Mora, estuvo interesante la clase, sacando verdades a la luz, muy interesante, porque por ahí hay un poco de calendarios que dicen, bueno, Shabbat es miércoles o jueves. Es tremendo ver este tipo de situaciones que aún personas y hermanos que hemos conocido se han desviado desde del verdadero propósito del Padre. Y siempre la excusa a sacar no, es que están apegándolo al calendario gregoriano. Nosotros Uh-huh. Ay, padre, sacan un montón de excusas que no tienen razón. Nosotros el calendario que utilizamos es el que el Padre estableció en la Biblia. Amén. Punto, pare de contar. No tomamos otras cosas que no sean lo que el Padre ha estipulado para nosotros como creyentes en Yeshua. Ahora, este calendario de los cuales hoy celebramos, que muchos dicen, no, es que eso es para judíos. No dice la Biblia directamente que eso es para judíos solamente. Las escrituras dicen en el libro de Shemot, capítulo 12, verso 49, y esta Torá será tanto para el natural como para el extranjero que mora entre vosotros. Amén. Entonces, eso, muy agradecido y que el Padre la siga utilizando, Morá. Y bueno, gracias por estar con nosotros y muchas gracias, hermano Ricardo. Y nos quedamos en circuito cerrado, ya cerrando con una oración la enseñanza de la Mora Marlin. Ella Amén. misma puede hacerlo. No sé si es que nosotros estamos invitados o ella está invitada, pero me siento bendecido. Amén. ¿Qué Bueno, pasa? vamos a orar. Gracias, Sabino Malqueino, por este tiempo tan maravilloso de estudio que tú nos has permitido tener. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tu misericordia siempre es eterna. Gracias porque tú nos estás abriendo los ojos a muchas cosas y nos estás instando a escudriñar tu palabra y también a ser como los hermanos de Berea, que no solamente escuchan lo que los hermanos traen, sino que verifican en tu palabra tu verdad. Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por permitir esta plataforma de estudio en donde hermanos que están lejos nos acercamos a ti todos juntos a través de este medio que tú has proveído. Te damos gracias, Padre, y te rogamos que tú bendigas al Roe Daniel, a los hermanos de su ministerio y a cada uno de los hermanos que están aquí
y los que van a ver la transmisión luego. Padre, que sea tu palabra la que traiga la verdad. No es mi verdad, no es la verdad de ninguno de nosotros, Padre, es tu verdad. Te alabamos y te bendecimos y te damos gloria en el nombre santo y poderoso de nuestro Rey, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amén. Toda Rabá a Marley, que el Eterno la siga bendiciendo, la siga utilizando. Amén. Y antes de despedirnos, no sé si quisiera decir algo más, Roy Daniel, o no lo. No, nos despedimos, amado. Amén, amén. Toda Rabá, hermana Marley, que el Eterno la siga bendiciendo. Así como también nos dijo el Roy Daniel, amados hermanos, que nos están viendo por medio de YouTube o Facebook, se pueden también, en el circuito cerrado tendremos, si hay alguna pregunta, se la podemos hacer a la hermana Mora Marley, amén. Se pueden unir por medio de este grupo, también estaré enviando el enlace para que se puedan unir por medio de Zoom. También le mandamos un cordial saludo a su ministerio, ministerio a los pies de Yeshua. Ahora tenemos la bendición de ella también, de poderlo mandar y bendecir a cada uno de nosotros con los audios para allá, tras para allá. Marley, muchas gracias, de verdad, es una bendición que el Eterno la siga utilizando, bendiciendo, guiando a ese ministerio que él ha puesto en sus manos. Amén. Entonces, amados hermanos, que el Eterno los bendiga grande y poderosamente, que tengan una bendecida noche, y el que se quiera unir, estaremos dispuestos por cualquier pregunta. Amén. Bendiciones.